Hola a todo el mundo. Hoy estoy muy contento porque tenemos el privilegio de poder conversar con una psicoanalista y escritora brillante que piensa el sujeto en esta época posmoderna y que nos ayuda a pensar y a protegernos delante de estos hilos a veces invisibles, ¿no? que se están moviendo. Y bueno, damos la bienvenida a Lola López Mondéjar. eh, es también autora de estos libros, ¿vale? De Sin relato, Atrofia de la capacidad narrativa y Crisis de la subjetividad, y que fue premio de ensayo Anagrama, de la editorial Anagrama. Y después también este libro que es el anterior, que se llama Invulnerables e Invertebrados. Y bueno, estos dos libros nos han ayudado muchísimo a pensar en los proyectos grupales y comunitarios que estamos realizando desde el área de salud básica de Argentona, entre otros el grupo grande y abierto que se va a llamar Ágora, Diálogos para el Buen Vivir. Y bueno, Lola, muy bienvenida. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, estoy contenta de estar con vosotros y en un proyecto tan ilusionante. Qué bien, Lola. Para nosotros eres un referente y bueno, ya te digo, un privilegio poder hablar contigo y poder pensar, bueno, todo lo que ya has pensado y has narrado en tus libros, pero bueno, aquí en una conversación en vivo. Estupendo, adelante, vamos adelante. Muy bien. Pues Lola, un poquito te quería empezar preguntando, ya que en cada época, ¿no? El espíritu de cada época provoca pues, unas ventajas, unos malestares, unas maneras de relacionarse y unas patologías. Te quería preguntar en la época actual, 2025 casi, eh, ¿qué tipo de sujeto está generando el espíritu de nuestra época? Bueno, pues como cuento, como bien dices, en ambos libros, porque los dos están conectados, yo creo que el sujeto que genera la época de manera intencionada para que se adapte mejor a los requisitos de este capitalismo neoliberal, extractivista, que además de alguna forma requiere sujetos sin raíces, es un sujeto que traté en el primer libro que yo llamé invulnerable e invertebrado. Es decir, es que en realidad, y añado, no sería tanto un sujeto como un individuo, que es de lo que más me ocupo en el segundo libro. Si serían individuos con una conciencia mínima de identidad, con una identidad muy mimética y con una fantasía de invulnerabilidad que le sostiene para adaptarse mejor a los requerimientos del sistema. Es Ujú. decir, se sostiene en un yo que mantiene la omnipotencia, en un yo ideal, que mantiene la omnipotencia infantil. Ujú. Vale, o sea que, ¿y por qué crees que se refugia en esta omnipotencia infantil o fantasía de invulnerabilidad? Porque creo que adaptarse que lo que produce este sistema es un nivel de incertidumbre muy alto y protegerse de esa incertidumbre es mejor a partir de esta especie de coraza, casi de un avatar, de un yo ideal que es un avatar que hace pensar que nada puede con nosotros. Y porque creo que hay un discurso mainstream, un discurso imperante que nos dice que todo lo que pasa es falso completamente, pero nos hace responsables de todo lo que nos pasa. Nos hace creer que podemos con todo, esto se escucha muchísimo, ¿no? Yo tengo que poder con todo. Nos hace creer que podemos con todo y que el fracaso, que muchas veces es un fracaso de las estructuras sociales que no acogen y que deshumanizan, es un fracaso individual. Ujú, La fantasía de invulnerabilidad es una forma de protegerse de esa incertidumbre que genera mucha angustia. ujú. Vale, o sea, es como un mecanismo de defensa, digamos. Un mecanismo de defensa que tiene que ver, es un mecanismo de defensa o es el efecto de un mecanismo de defensa que tendría que ver con la disociación, que yo creo que es el mecanismo de defensa imperante en estos momentos, en nuestra época. Es decir,
separarnos de aquellos contenidos de la conciencia, incluso no escribirlos, sería la negación y la evitación y la disociación. De alguna forma me disocio y la vulnerabilidad la guardo en un cajón remoto de mi conciencia del sí mismo y me identifico con los aspectos más invulnerables. Ujú, El mecanismo sería la disociación y el efecto de esa disociación sería la fantasía de invulnerabilidad. Es decir, no percibo la debilidad, la fragilidad, la angustia, intento no percibir la angustia y me refugio en contenidos como en la omnipotencia. ujú. Yo lo puedo todo, ¿no? Soy responsable de mi malestar, pero también de mis éxitos. O sea que yo soy como un poquito el sueño americano, ¿no? El individuo invulnerable que avanza y que llega a la cima y que ha sido por sus propios méritos, ¿no? O sea, negando la cooperación, la codependencia, ¿no? Dices también en tu libro. Sí, y con otro, digamos, mecanismo que muy bueno para evacuar la angustia, que es la actuación. La actuación, que no nos olvidemos de esto, porque es algo complejo, pero si se nos olvida algún detalle, tenemos que volver sobre él para completar el mapa. Este sujeto invulnerable tiene una forma de evacuar la angustia que no es elaborarla, todo lo contrario, sino evacuarla rapidísimamente, muy afín con los tiempos, y es correr. Es la actuación liberadora, los galeotes voluntarios, estar trabajando todo el día para ser empresarios de nosotros mismos, para y salir de un duelo con otro vínculo, eh, salir de un despido con, mandando muchísimos currículums, sin todo lo que es actuador, ¿no? Que nos hace, es un mecanismo que nos devuelve la omnipotencia cuando sentimos impotencia. Ir a un viaje, si tengo un malestar psíquico, correr a un viaje rápidamente, ¿no? No entrar en lo que sería la elaboración de la angustia, sino evacuarla con actos. Porque si te das cuenta, en todo lo que he dicho hay un gasto. Es decir, es consumo. Es un Ajá. mecanismo afín al capitalismo, al fin a lo que nos quiere consumidores. Preguntaba por qué sujeto o qué individuo, consumidor, actuador. Ujú. Bueno, tus libros, Lola, y tus reflexiones, y con todos los ensayistas también que citas y nos ayudan a pensar un poquito, ¿no? En este mundo tan actuador, como dices, y a poder reflexionar un poquito, porque somos un poquito como los peces dentro del agua, que no saben que están dentro del agua. Y nos va muy bien poder pensar de tu mano, ¿no? En este caso, todas estas cosas que nos llevan de un sitio al otro, ¿no? Y bueno, un poquito también, habiendo leído a Carlos Javier González Serrano, dice que un cerebro que es actuador, que solo reacciona, o sea, que está en plena acción todo el rato, en esta acción encadenada, no piensa. Y un poquito, ¿no? Es lo que dices, que no, que No. es como nos quiere el consumismo, ¿no? El pensamiento requiere demora. Digamos que lo que define nuestro tiempo es la gran aceleración, que empieza con la industrialización y se va acelerando cada vez más, llega a un punto álgido, que ahora ya no es álgido, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron momentos en los que la industria surge mucho, armamentística, pero siempre viene de lo militar, los adelantos, ¿no? Y la vida se va acelerando cada vez más, el cambio de la vida rural a la vida urbana. Ah, Y esta aceleración exige respuestas también rápidas y quita el tiempo de la demora. Y nosotros entra un estímulo y sale una respuesta. No hay dentro nada, se va vaciando el aparato psíquico con esta aceleración. Y si no hay, si todo es reactividad, y aparte, y esto lo veo mucho en los pacientes, ojalá que también lo compartas conmigo, aparte hay algo muy perverso y es que el pensamiento hegemónico, que es este capitalismo neoliberal extractivista, incentiva, cree que la vida intensa es la vida reactiva, incentiva la impulsividad, no incentiva la demora.
el pensamiento, ¿sabes? Sí, sí, Poner sí. la reflexión, la doblez de la reflexividad. No, incentiva la impulsividad, incentiva la actuación porque hace mucho gasto, es muy consumidora esa actuación. Ujú. Y yo creo también, Lola, que estamos en un momento que parar y, por ejemplo, sentir el dolor de un duelo por una separación de pareja o por un cambio de trabajo, eh, lo vivimos como hasta peligroso cuando nos acechan, digamos, estas emociones más dolorosas y no sabemos qué hacer, ¿no? Y un poquito también, Lola, y habiendo leído la segunda parte de tu libro de Invulnerables, que hablas de las relaciones y hablas del modelo Tinder, ¿no? De que también es muy actuador y que no tolera la frustración cuando el otro es diferente, cuando aparece el otro de verdad, ¿no? Es una locura. Y yo estoy inmerso también para ponerme también yo. Y yo también he participado y a veces, bueno, que estoy también dentro del agua, como los peces. Todos, todos. Yo escribo esto también para salvarme a mí misma, porque yo que soy mayor y vengo de la época analógica y era muy lectora, me doy cuenta cómo el atractivo profundo que tienen las plataformas, la adicción que provocan, porque están configuradas con algoritmos para producir de recompensa fácil, para producir anición, lo que está produciendo es lo que decías. Mira, yo creo que lo más interesante de lo que en el libro, porque hay mucha gente que ha hablado de estas cosas, pero lo que creo que yo podría aportar es un paralelismo muy profundo entre la construcción de la identidad y las características, digamos, del capitalismo avanzado. Es decir, el capitalismo avanzado tiene unas características de aceleración y nosotros nos convertimos en seres acelerados, reactivos, actuadores. La digitalización trae en nuestra vida una expectativa de no fricción, es decir, de que cuanto más éxito tiene una aplicación, es cuando dicen, es orgánica, es intuitiva. ¿Qué quiere decir? Uy, parece que no tengo que aprender nada. Entro y con el dedito le voy dando, no hay fricción. Y eso es un éxito. Esos ingenieros son brillantes en su profesión. Pues bien, eso se traslada también al psiquismo humano. Se traslada porque coloniza nuestra forma de ser. Y entonces hay un anhelo de no fricción, un miedo al dolor, una necesidad de que el otro encaje exactamente en las expectativas que tengo sobre él, que se convierta en una función, que responda a lo que yo quiero. Y si no responde y no encaja en lo que yo quiero, lo rechazo. Eso sería el modelo Tinder. En lugar de ¿cómo diría?, explorar el rico campo de la fricción, es decir, porque la fricción es necesaria para encender una cerilla, tengo que friccionar. Para que una rueda avance, tiene que estar girando en el suelo. Si está sin rozar el suelo, no avanzamos en la bicicleta. Pues ese rico campo de la fricción, que es el campo del aprendizaje, el campo del dolor, el campo de la intersubjetividad, ese campo está secuestrado, no lo queremos. Queremos funcionar con los otros como les exigimos a las plataformas digitales. Y el Total. modelo, exactamente. Que dices un poquito, ¿no? Eh, Citando a Freud, ¿no? El amor narcisista sería el amor donde tú ves al otro como un yo funcional, ¿no? Le dices, como al uso propio, ¿no? Y, o el amor de objeto, que es realmente cuando dejas aparecer al otro como sujeto y donde hay fricción y el enamoramiento cae y aparece el otro y Real. o sea, tienes que decidir continuar amándole tal y como es, ¿no? Algo, ¿no? No sé si me he explicado bien. Bueno, a veces no, ¿eh? Ya, no, no, ya. Que no se trata de ser como nuestras abuelas y quedarse ahí con hombres maltratadores, ni muchísimo No, menos. claro. Pero mira, hay cosas muy sutiles y en esto tuve una experiencia curiosa en una, en una aplicación, no, un canal que llevaba una psicóloga que hablaba de esto y hubo muchísimas reacciones muy virulentas porque yo
advertía de lo que significaba esto que ahora llaman la red flag, las banderas rojas, ¿no? En las relaciones humanas. Como muchas chicas han adoptado estas banderas rojas que son buenas a priori, porque significa que no van a aceptarlo todo del otro, no van a aceptar las demandas, que esto es otra cosa. Además, demandas que muchas veces están pornificadas. Las demandas de los hombres, está muy bien levantar la bandera roja ante ciertos pedidos de los hombres, ¿no? Pero también es un peligro, porque si nosotros vamos al mundo con banderas rojas todo el rato, estamos también impidiendo esa fricción, impidiendo ver la capacidad que tiene el otro de aprender. Es decir, de cambiar la posición inicial, que es una posición, vamos a pensar, patriarcal, por ejemplo, ¿no? Y machista. ¿Qué capacidad tienen ese otro, ese hombre, de poder cambiar eso? Si nosotros a la primera rechazamos el encuentro y levantamos una bandera roja. Es un tema muy, muy delicado, Ricard? Muy delicado. Y merece la pena muchísimo trabajarlo. Total. La tensión entre levantar una bandera priorísticamente roja o detenerme un poco a conversar, a ver qué diálogo permite esa persona conmigo. Yo estaba pensando, Lola, en los espacios grupales que hacemos desde la atención primaria, por ejemplo, que en el Ágora, ¿no? Que se van a reunir personas que no se conocen y va a haber fricción, va a haber prejuicios y va a ser una oportunidad para entendernos y para ver dónde coño estamos, o sea, en cuáles estamos, ¿no? Podremos hablar de lo difícil también, ¿no? De todos los, o sea, pues de las trincheras desde donde hablamos, ¿no? Podemos ir a medida que vamos hablando aclarándonos, viendo los errores también de percepción. Bueno, un poquito es la idea, ¿no? Y es verdad que nos da un poco de miedo sí, sí, ahora lo estoy diciendo y digo, ostras, a ver, pero bueno, ya estamos un poquito Pero formados hay que contar, para poder leer esto en el grupo, ¿no? Y facilitarlo. contar con que hay una corriente que hace que nosotros polaricemos mucho y nos afiancemos mucho en nuestras posiciones. Es decir, evitar la fricción se ha convertido en un imperativo categórico prácticamente en todos los seres humanos. Y esto se traslada desde el campo social, la polarización de las redes, el trato que se da, por ejemplo, en política, los insultos, la falta de diálogo, los posicionamientos casi extremos que se adoptan, ¿no? De forma muy defensiva. Y esto lo procura muchísimo las redes, ¿no? Las cámaras de eco, donde yo estoy siempre escuchando gente afín a mí y el otro gente afín a él. Ponernos en contacto y friccionar y que de esa fricción surja algo creativo, eso va a costar trabajo. Claro. Es la única manera que tenemos de convivir. Es Y en la la única. fricción, Lola, ves al otro, porque el otro aparece como algo diferente, algo que no cuadra con lo tuyo, o sea, con tus esquemas, ¿no? Y el encuentro muchas veces es fricción, el encuentro es real, ¿no? El encuentro es fricción siempre y es conflicto, siempre, siempre. Lo que pasa es que nos educa en la huida de ese conflicto, en la huida del dolor, como tú decías, ¿no? En no aceptar que la vida humana comporta angustia, comporta un cierto grado de incertidumbre, aunque yo creo que estamos deshumanizando mucho las relaciones laborales, por ejemplo, y estamos cayendo, el umbral de lo digno, de la dignidad humana, está bajando muchísimo y esto provoca más incertidumbre. De ahí que hagamos invulnerables e invertebrados para adaptarse, pero la vida siempre es conflicto y siempre es fricción. Nunca van a encajar en la pieza que me falta de mi puzzle, el otro no va a encajar ahí. Y si encaja, malo, porque es un otro que no es un sujeto, que se convierte en objeto de mi deseo, no de mí. Total, es que, Lola, en serio que a veces pensar cura, que parece que ahora solo el mindfulness, que es no pensar, las técnicas corporales son las que curan porque son muy intensas a nivel sensorial, a nivel emocional, pero puedo decirte que estoy de acuerdo contigo, que ya también en el libro que hablas mucho de la importancia de la narración como,
como vehículo para la sanación y para tomar conciencia, que esto ya para mí ya es sanarse, ¿no? Pues que a mí me ayuda mucho, me ha ayudado mucho para pensar mis relaciones, en dónde he colocado a veces a los otros, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Y bueno, y con los amigos y con el trabajo y me ayuda mucho, me ha ayudado mucho, o sea que pensar y más pensar con fricciones, con diversidad y tal, en grupo, nos cura, ¿no? Bueno, no sé. Y además crea comunidad, porque es algo que también falta mucho, ¿no? Muchas veces yo creo que hay dos ausencias grandes que nos dificulta la tarea de terapia, ¿no? Psicoterapéutica, y una es la disminución del pensamiento, ¿no? De la subjetividad, que sería lo contrario de esa identidad mimética de consumidor que quieren que tengamos, y otra es el recurso a la comunidad. A mí me parece que hemos ido acabando con lo comunitario y que lo que vais a hacer es crear comunidad. Y no, no hay otra manera de convivir que creando comunidad. Es decir, volver a los vínculos, generar vínculos humanos con los otros reales. El problema es que estos vínculos humanos con los otros reales, que nos hacen pensar y friccionar, reducen nuestro narcisismo, Claro. forzosamente. Y claro, el sistema quiere seres narcisistas, omnipotentes, invulnerables, y vamos contracorriente, con vuestras propuestas, con todas nuestras propuestas narrativas, vamos contracorriente. Ujú. Sí, pero bueno, que es interesante que se abran ya tanto espacios mentales de nuevas comprensiones y de, bueno, de recuperar lo narrativo, el pensamiento, y también como los nuestros, ¿no? También de confiar en el grupo como, bueno, para situarte, ponerte en tu lugar, ¿no? Un poquito y dónde estamos, empezar a integrar los aspectos de vulnerabilidad que tenemos, de codependencia, de necesidad de ser mirados, escuchados, darnos voz, ¿no? Claro, porque esas necesidades profundas del ser humano, que yo creo que de alguna forma, aunque no exista naturaleza humana, sí que nos pueden definir la necesidad de reconocimiento y vínculo, lo que propone el sistema, el capitalismo digital, el capitalismo de la vigilancia, es que las satisfagamos en las redes sociales. Claro. Twitter, por ejemplo, ¿no? Que sea Sí, algo social. eso El ágora sea Twitter. Eso es, que el ágora sea Twitter, que la plaza del pueblo y el paseo sea Twitter. Y eso que lo satisface creando todo lo que sabemos, polarización, cámaras de eco, no fricción, etcétera, etcétera. Pero esas necesidades están ahí. Y para satisfacerlas, volver a lo grupal, volver a la vecindad, es la única manera, ¿no? Y de hecho yo creo que por suerte estamos dándonos cuenta y se están elaborando leyes que limiten ya, ¿no? Los espacios de digitalidad en la escuela. Hay grupos de padres en Cataluña stop móviles, que están haciendo mucha presión para que los móviles no estén dentro de las escuelas y se están extendiendo al resto del Estado español. Es decir, por suerte la alerta ya está puesta un poco. Mm. Ujú. Genial. Bueno, te quería preguntar también un poquito, Lola, y no sé si en este Ágora, ¿no? Donde va a participar seguramente predominantemente mujeres de, por decir así, más de 50 años, ¿vale? Y un poquito te quería preguntar, ¿dónde están los hombres, primero? Que hay hombres en los grupos, también que hacemos, los grupos pequeños que hacemos en el CAP, pero siempre son máximo un 20%. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están? O sea, y esto nos lo dicen, también, participan siempre en las actividades que hacemos dentro del instituto, pero cuando les propones algo fuera, no acuden. O sea, y bueno, no sé si tienes Claro, pues, experiencia en eso. bueno, no tengo respuestas a todo. Ojalá lo supiera yo dónde están los hombres. A los hombres pensar les cuesta más, porque la virilidad y la masculinidad hegemónica, que todavía, por desgracia, es en la que están socializados,
y la que las redes también socializa todavía, la manosfera y muchas cosas sutiles. Pensar no es propio de hombres y hablar tampoco. Hablar y dialogar tampoco. Y de hecho, ser hombre, que es no tener nada de mujer, es justamente no hablar. Hablar es la cotorra, las mujeres somos las cotorras, ¿no? Es difícil y de hecho casi hay una cierta heroicidad en los hombres que empiezan a interrogar eso, pero por eso les cuesta más. Yo creo que a un hombre, lo dice Broncano en un libro que me llamó mucho la atención que lo subrayara también. Por ejemplo, fíjate qué bonito, dice, a los hombres nos cuesta preguntar porque significa que no sabemos. Partiendo de esa premisa, Ricard, en un grupo los hombres van a estar incómodos, porque el hecho de estar allí ya indica que no lo saben todo, que vienen a aprender. Y les cuesta muchísimo. Mientras que a las mujeres no. Las mujeres tenemos muchísima curiosidad y queremos aprender. El amor al saber en las mujeres ha estado penalizado porque es enorme. Pandora, por ejemplo, o Eva, si te das cuenta, se ha penalizado la curiosidad femenina precisamente porque las mujeres somos muy curiosas. Y por eso están mal las mujeres. Y los jóvenes están en Internet. Los jóvenes están individualizados. Bueno, no es así, exagero un poco, caricaturizo, pero está, el 90% del 93% de los jóvenes quieren dejar de estar tanto tiempo en Internet. Y esto es una buena cosa. En la última encuesta, en una de las últimas, es bueno que ellos ya empiecen a ver que no quieren estar tanto tiempo. El 50% no quiere dormirse tan cerca del dispositivo del móvil. Eso es bueno también. Esa caída del optimismo tecnológico que tuvimos cuando llegaron los dispositivos, el- el- exactamente, está muy bien. ¿No? Como lo que nos iba a salvar, ¿no? El prometeico, ¿no? Como decías en el libro, el mito de Prometeo, ¿no? Esto nos va a Bueno, sacar de todos los vamos males. a ser dioses. Pues no, no lo vamos a hacer. Y es necesario limitar eso, limitar su uso. Entonces, yo creo que los hombres temen preguntar, temen reconocer lo que no saben. Además, tienen una incertidumbre añadida, ¿no? De cuál es esa crisis de las masculinidades, esa crisis de qué es ser hombre hoy, ¿no? Cuando ya no son proveedores, ya no tienen el dominio, las mujeres alzan la voz. Entonces, les da miedo aparecer. Mm. Y qué bueno también, Lola, que podamos en esta época, que no todo es malo, poder pensar todo esto. O sea, tú hablas también en tu libro de eh, ya no estar en identidades de género tan estancas, o sea, como atrincherarnos allí en identidades generales tradicionales, sino que cada sujeto se narre a sí mismo, explique su historia, si no te he entendido mal, ¿eh? Y a medida que va explicando su historia, se va conociendo, se va descubriendo, va siendo alguien y va dando sentido a su vida y a su futuro, ¿no? Has entendido súper bien. Ya, El- el- la forma de salir del binarismo, de los roles de género tan marcados, incómodos, un corsé para todos, esos roles de género, un corsé para todos, para hombres y mujeres, estamos horrible. despertando de esto, ¿eh? Porque es que es la verdad ridículo, ¿no? A veces. Sí, es ridículo, absolutamente ridículo. La manera de salir de ahí es abandonar la identidad mimética, es decir, abandonar el copiado de esos roles de género para unos y otros y explorar con una subjetividad creativa el amplio abanico de formas de ser distinto, que crear una subjetividad, donde yo voy a ser como sea, sin interrogarme, sin hablar en público de hombres o no ser cocinita, no soy una buena mujer. Quiero decir, poder explorar, autorizarme a ser de la manera que yo quiera ser. Eso sería la forma de salir de ese binarismo castrante, ¿no? En el que muchos jóvenes se sienten muy incómodos también. Ujú. Sí, sí, total. No sé, pensando, ¿no? Es la época esta también de las trincheras, de la polarización, pero también, no, yo creo que también de que se pueden pensar temas que han sido siempre inamovibles, muy dogmáticos, ¿no? Y te quería preguntar, Lola, ¿cuál crees que es el verdadero diálogo entre las personas? O sea, que este pensamiento compartido, o no sé, que nos hace crecer, creativo, no lo sé.
Yo creo que para dialogar hace falta también escuchar. Y también la escucha, si te das cuenta, hoy todos somos emisores de mensajes. Todos emitimos mensajes. Todos estamos en las redes poniendo mensajes. Y también hay que escuchar. Yo creo que el verdadero diálogo sería una condición, sería escucha, y otra condición sería que fuera intersubjetivo. Es decir, que el otro, consideráramos al otro un sujeto con una mente igual que la mía. Es decir, igual que la mía en el sentido, una mente que tiene deseos, tiene límites, tiene debilidades y tiene fortalezas. Es decir, la intersubjetividad es la única forma de poder dialogar en reciprocidad con el otro, en igualdad. El verdadero diálogo es igualitario, es considerar al otro un semejante, alguien, voy a decir, al que le otorgo los mismos derechos que me otorgo a mí misma, ¿no? Ujú. Qué Porque si no, hay adoctrinamiento y sumisión, pero diálogo. buena, ¿no? También a veces. Y me ha gustado mucho una parte de tu libro donde hablas que el amor, precisamente, o sea, el enamoramiento es ver al otro como un complemento, como la pieza de puzzle que decías que me complementa, en teoría, y el auténtico amor es una decisión diaria de ir sesgando este velo, ir pudiendo ver al otro, a la otra persona y que vaya apareciendo y decidir, como decías, bueno, y decidir permanecer junto a su lado, ¿no? Y darle esta, que me ha parecido muy bueno, ¿no? Bueno, y te quería preguntar también, y para ir acabando, ¿eh? Porque siempre le preguntamos a nuestros invitados qué es para ellos una palabra tan polisémica y tan sobada también como es la resiliencia, ¿vale? Nosotros llamamos este canal así porque, bueno, hicimos un proyecto en la pandemia para aumentar la resiliencia la resiliencia en una residencia de tercera edad, aumentando los factores psicosociales, entre ellos el contacto físico, la reflexión, bueno, basados en Cyrulnik, en Boris Cyrulnik, ¿vale? Y un poquito, bueno, cada invitado o cada persona con quien dialogamos, le preguntamos esto de qué es para ellos la resiliencia. Bueno, yo diría la frase famosísima que se ha hecho casi, casi de autoayuda, que es equivócate y levántate y equivócate mejor, ¿no? La capacidad de sostener los errores. Yo creo que hay mucho miedo porque el error nos hiere narcisísticamente. La resiliencia sería sostener el error, poder levantarnos después del error y avanzar. Soportar nuestra vulnerabilidad, conformarnos con nuestras debilidades, no salir de la omnipotencia y poder vivir una vida grata. La capacidad de caminar podría ser, resumiendo. Oh, joder. Muy bien. Bueno, Lola, me ha encantado hablar contigo y bueno, nos has descrito un poco pues la dinámica, ¿no? En la que estamos inmersos y esto creo que nos protege un poquito más. Adoptar nuevos sentidos, nuevos elementos para pensarlo, también nos hace más resilientes. No sé qué piensas de que el pensamiento nos puede proteger. Me encanta esto que dices. Antes lo has dicho, cuando has dicho que pensar es bueno, ¿no? Que no. Yo creo que representarnos en esa ontología del presente que yo intento hacer, representar lo que nos pasa, nos ayuda también a cambiar lo que nos pasa. Me parece que Qué nos bueno. hace resilientes, ¿verdad? Ponerle palabras en lo intrapsíquico y en lo intersubjetivo y en lo social. Hacer un diagnóstico, poner palabras a la realidad nos ayuda a poder interpretar la realidad y poder cambiar la realidad. Porque lo innombrable no es manejable por los seres humanos. Si Ujú, no lo nombramos, no podemos manejarlo, no podemos acercarnos a ello, ¿no? ujú. Total, total. Pues muchas gracias por todo lo que nos has nombrado y todo lo que nos has hecho pensar, Lola. Muchísimas gracias, ha sido un placer y os deseo lo mejor con Ya ese te, ya proyecto. te contaré algún día, te enviaré algún mensajito de cómo está yendo.
Me ¿vale? apetece mucho, que me interesa mucho realmente, de verdad, Qué Ricard. Muchas bien, gracias. qué bien. Muchas gracias a ti.